Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Confidencial. Con Paco Álvarez, que el romano, vuestro seguro servidor, que hoy ya veis, hoy en vez de casco, pues me he puesto una gorra de madrileño castiza. ¿Por qué? Porque hoy me voy a poner chulo. Sí, pero no con vosotros. Me voy a poner chulo con esa gente que, mira, tengo aquí un autobús del colegio. Esa gente que parece que no fue al colegio o por desgracia que le enseñaron en el colegio cosas falsas. Y me temo que eso nos ha ocurrido a todos nos han enseñado cosas falsas. Otro tema es que ya siendo mayores las repitamos como si fueran ciertas. Últimamente ha habido, últimamente como todos los años, pero vamos, desde que está Claudia de presidenta de México y antes con AMLO, que por cierto la semana pasada cumplió años, le felicitamos desde aquí, lo cortés no quita lo valiente, pero a estos dos les ha ocurrido que en vez de solucionar los problemas de México hoy, como que maten a los alcaldes, haya zonas que estén controladas por los narcos y no por ellos, que haya asesinatos a mansalva, en vez de arreglar eso, pues se dedican a decir que, claro, todo el problema es de España, todos sus problemas son culpa de España, y que los españoles o España o el rey deberíamos de pedir perdón por la conquista. Entonces, bueno, esto ya se ha dicho muchas veces, pero es que estamos llegando a unos niveles insospechados, estamos llegando a unos niveles en los que, como siempre ha ocurrido, el enemigo lo tenemos dentro. Tenemos un ministro de Asuntos Exteriores que más o menos abrió la puerta a pedir perdón. Tenemos un ministro de Cultura en España, sufrimos un ministro de Cultura en España que dice que pedir perdón es fortalecer, es de fuertes, es dar fortaleza, que no es un signo de debilidad. Es que no es ni un signo de debilidad ni un signo de fortaleza. Esa frase es una estupidez, como la mitad de las cosas que dicen, francamente. Uno pide perdón cuando tiene que pedir perdón y no pide perdón cuando no tiene que pedir perdón, como es el caso. Ya, bueno, ¿qué me vas a contar que es la civilización? No, vamos a ver si es posible en esta media hora que los que vean este capítulo de Historia Confidencial sean conscientes de lo que ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió y de toda la historia real de lo que ocurrió antes de la conquista, después de la conquista y durante la conquista. Vamos a ver por dónde empezamos. Bueno, hay que empezar por agradeceros que estéis ahí, como siempre. Muchos sois ya amigos cada semana. Hacéis comentarios cada semana, procuro contestar. Me repito mucho, la verdad lo sé, pero bueno, procuro, eso sí, contestar absolutamente a todos. Y lo que sí es cierto es que os agradezco yo y Juan os agradece muchísimo, que por cierto también le mencionáis, María del Mar y otros, y Ana María y más amigos y amigas le menciona. Realmente gracias a él todo esto sucede. Él me graba, él pone las fotos, él sube esto a YouTube, yo qué sé, pone los efectos, sonidos, hace las miniaturas. Sin él evidentemente esto no funcionaría y sin vosotros tampoco. Por eso necesito que seamos cada vez más. Vamos a hacer un esfuerzo en en estos capítulos, a ver si somos capaces de atraer más gente hacia la verdad, porque lo único que pretendemos aquí es contar, ya sabéis, la historia que no nos han contado de la manera en la que nunca lo han hecho. Pero eso no quita que justo lo que contamos aquí es, dentro de mis posibilidades y humildemente, la verdad. Entonces, hoy vamos a hablar de la verdad, de qué es lo que ocurrió en México hace 504 años, porque la caída de Tenochtitlan fue en 1521, si no me equivoco. Bueno, para empezar, vamos un poquito más atrás, vayamos unos 200 años más atrás, 300 si quieres, pero bueno, el tema es, en Mesoamérica, que es como se llama el área central del actual México, pues vivían unas civilizaciones, algunas de ellas muy avanzadas, como la de Teotihuacán, los olmecas, otras civilizaciones prehispánicas, nativas, indígenas, como tú quieras.
Y de pronto llegaron unos señores del norte que al principio los hemos llamado aztecas, porque ellos decían que venían de un sitio que se llamaba Aztlán. Y luego los llamamos mexicas o mexicas, como queráis, pero tampoco sabemos muy bien cómo se llamaban ellos a sí mismos. La palabra México o mexica no existe originalmente, o no hay ningún signo, mejor dicho, para esa palabra, o no se ha conservado ningún signo. Que puede ser. El caso es que estos señores venían del norte y eran unos invasores en Mesoamérica, unos invasores, vinieron un montón, vino toda la tribu, toda la nación, no sabemos cuánta gente, decenas de miles, a lo mejor centenares de miles, no sé, todos. Y se supone que iban buscando una señal de dónde fundar una ciudad, pero claro, en esa zona ya vivía gente. La señal era un águila posada en un nopal. Curiosamente, ese águila posada en un nopal lo encontraron en una isla en la mitad de un lago, lo cual ya le hace dudar un poco de cómo era, de cómo puede ser de cierta esa leyenda. Pero bueno, vale, es ahí. Entonces ahí fundaron Tenochtitlan. Tenochtitlan fue una ciudad maravillosa, grande, muy poblada, monumental, lo que tú quieras. Solo tenía un ligero problema, que es que esta civilización invasora del norte, conquistadora de parte de Mesoamérica, pues tenía un problema ligero, que es que su religión decía que los dioses, por ejemplo Huitzilopochtli, el dios de la guerra, necesitaban de sangre humana cada día para que saliera el sol, para que la tierra continuara su ciclo y todo lo demás. Entonces se dedicaron, pues básicamente, cazar a sus vecinos. Mira, aquí hay un códice en el que vemos varios guerreros aztecas que están sujetando por las cabezas como a otros pequeños guerreros, ¿no? Evidentemente es un símbolo de cómo ellos invadían y tenían sojuzgados a sus vecinos, que les tenían que entregar tributos normalmente en personas vivas para ser sacrificadas en lo alto de sus pirámides, como vemos, por ejemplo, en este bonito dibujo de una pirámide y uno que están sacrificando en la parte de arriba de la pirámide. Les sacrificaban abriéndoles, mientras estaban vivos, el pecho y sacándoles el corazón de dentro. Parece una manera bastante salvaje de morir. De hecho, hoy sabemos, y de hecho está en historiografía, está admitido totalmente, que posiblemente la civilización más sangrienta de la historia del mundo, fueran estos invasores mexicas que sojuzgaron pues a Mesoamérica a sangre y fuego. De hecho, hacían guerras, lo que ellos llaman guerras floridas, para también capturar a más gente y entregársela a su dios. Aparte de matar a la gente en sacrificios, también se los comían, eran caníbales. Aquí tenemos otro códice en el que vemos cómo cocinan alegremente a un vecino. Dices, hombre, bueno, el hecho de que fueran caníbales, que hubiera sacrificios humanos, hay quien dice, pero eso más o menos lo han hecho otras civilizaciones. Sí, pero no a ese nivel. O sea, ninguna civilización ha basado la propia existencia del planeta en el hecho de tener que hacer sacrificios humanos continuos y tan enormes. O sea, quiero decir, mataban a decenas de miles de personas en cada fiestuki que hacían. O sea, no sé. No solo eso, sino que, por ejemplo, estos mexicas, aunque hay quien habla de que eran muy limpios porque había una especie de algo parecido a las termas, unos baños, no me acuerdo ahora el nombre, no es verdad que fueran limpios. Por ejemplo, sus sacerdotes no se lavaban nunca. Se mantenían con la sangre de los sacrificados, se estiraban los pelos, se clavaban púas de maguey para sangrar y bueno, o sea, que decir, era bastante asqueroso, de hecho, y no imaginemos cómo estaba la pirámide porque nunca se limpiaba. La pirámide, de hecho, no es una pirámide, es simplemente un alza para que el templo, que es lo que está arriba de la pirámide, esté más cerca de los dioses. Pero el resto de la pirámide, su único objeto es hacer que las víctimas tengan que subir de una manera ritual esas escaleras, que el templo esté más cerca del cielo, donde habitan los dioses,
y luego pues tirar por las escaleras los restos de los sacrificados, excepto por ejemplo el muslo, que al ser algo más delicado se le daba al tlatoani o al mandamás de turno, al que luego hemos traducido como emperador, aunque realmente no es así porque bueno, el mando no tenía su equivalente al mando nuestro. Pero bueno, si digamos que Moctezuma, por ejemplo, era el tlatoani y por lo tanto era el que mandaba en Tenochtitlan. Tenemos aquí de este simpático dios azteca que lleva en una mano un cuchillo y en otra la cabeza de una víctima. Como veis, son todo súper alegres, ¿no? Hay otra figura de sacrificio también que podemos ver, otro códice que iremos viendo. Es todo súper guay. En la Plaza Mayor, delante del Templo Mayor, en lo que es ahora el Zócalo de la Ciudad de México, había un monumento que se llamaba Tzompantli, que era un montón de cráneos de los hombres, mujeres y niños que eran sacrificados. Su cabeza se atravesaba por un palo y se dejaba ahí a que se secara y hasta que se le cayera la piel y todo lo demás. La cabeza no se la comían, por lo visto. La ponían ahí de adorno en la plaza. No sé cómo olería eso, pero me lo puedo imaginar. Es muy curioso porque sobre este Tzompantli que ya habían descrito los conquistadores, los soldados de Cortés, durante siglos se dijo que era mentira, que era un invento que se habían sacado de la manga los conquistadores para decir que, para recalcar los sangrientos que eran los invasores, estos que habían venido del norte y que se llamaban a sí mismos mexicas. Resulta que apareció en las excavaciones del Templo Mayor, detrás de la Catedral de México, apareció el Tzompantli, mogollón de cráneos, cientos de miles de cráneos de víctimas, colocadas uno al lado del otro, uno al lado del otro. Si esto no es una prueba de que estamos ante una de las civilizaciones más sangrientas de la historia, dime que lo es. Aparte de eso, resulta que, ahora por ejemplo hay una exposición en Madrid, claro, no sé, a medias por nuestro ínclito ministro de Cultura y digo yo que México, sobre la mujer prehispánica y tal y cual. Y bueno, han traído la tumba de una reina maya, bien, eso me parece bien, los mayas molan, los aztecas no molan. Y de hecho, para los aztecas las mujeres pues eran poco más o menos que ganado, mucho más maltratadas que en el resto del mundo. De hecho, tampoco hay tumbas, o sea, de las mujeres, ni de los hombres. O sea, su vida en el más allá no consistía, los únicos que tenían derecho a tumbas eran los reyes, los mandamases, los tlatoanis, quien quieras. La gente no tenía ni derecho a tumbar. Todo era propiedad de tlatoani. No existía, por supuesto, la propiedad privada ni nada por el estilo. Y todos tenían que trabajar para ese bien común. Ese bien común que, como hemos dicho, consiste en sacrificar a tus vecinos. No me canso de poner códices, pero es que he puesto solo poquitos, o he seleccionado solo poquitos. Pero es que hay muchísimos códices en los que nos muestran los sacrificios humanos que se llevaban a cabo. Esta era la situación en el siglo XVI en Mesoamérica. Había una civilización invasora que se dedicaba a secuestrar a sus vecinos para matarlos, sacarles el corazón mientras estaban vivos. La idea era sacar el corazón palpitante todavía y luego se comían sus trocitos. En el siglo XVI. ¿Qué ocurría en el siglo XVI en el resto del mundo? Bueno, en China, papel, pólvora, dinastías maravillosas, arte. Por supuesto, habían construido la Gran Muralla. En Europa, la Capilla Sixtina, por ejemplo, la Basílica de San Pedro, por supuesto, habíamos hecho todas las catedrales góticas. No hacía ya tiempo, o sea, no hay comparación. Dicen, ya bueno, pero es que ellos estaban en un estado más primitivo. ¿En qué quedamos? Hay veces que dicen que están en un estado primitivo y hay veces que nos tenemos que tragar que eran muy modernos, muy adelantados para su época.
los mexicas eran una nación sanguinaria. Y claro, en estas estaban las cosas cuando, había habido parte de su religión, la habían sacado de los anteriores, que sí eran los olmecas, por ejemplo, los teotihuacanos, que sí, aunque también tenían sus cositas muy primitivas y todo eso, y estaban un poquito en la edad de piedra, pues sí tenían una civilización, yo creo que bastante más avanzada que la mexica. Pero claro, tú llegas a Sangre y Fuego y dominas con tu ejército y tu sanguinaria forma de ser tus alrededores, y se acaba todo. Pero parte de la religión que habían heredado consistía en creer en Quetzalcóatl, en la serpiente emplumada, que era pues un ser que en un momento dado les había enseñado un montón de cosas, un ser civilizador con barba, curiosamente, y tez bastante blanca, que se había ido al este y había dicho que alguna vez regresaría. Bien, en estas estábamos cuando los sacerdotes mexicas y otros, como se ve, por ejemplo, en el Códice Durán, veían señales de que algo iba a pasar. Aparte de su calendario, la piedra esta enorme que llamamos calendario azteca, que no es exactamente un calendario, pero vale, aceptamos, decían que se iba a acabar el ciclo justo, con lo cual algo iba a pasar. Y ese algo que pasó es que empezaron a llegar barcos españoles a las costas de México. Aquí tenemos otro códice en el que se ve a alguno de los barcos españoles que para ellos eran como casas flotantes, ¿no? Después de varios intentos de desembarcos en Yucatán con muy poco éxito, por fin vino la famosa flota de Cortés. Que la flota de Cortés, pues como sabemos, pues primero encontró a Jerónimo de Aguilar, que era un náufrago, y a otro, no me acuerdo del nombre del otro, un náufrago en la zona de los mayas, aunque los mayas ya estaban en clara decadencia, y ahí conoció o le entregaron, no me acuerdo qué cacique, les entregó una chica que estaba como esclava entre ellos y que conocía el idioma de los mexicas. Gracias a Jerónimo y a esta chica, que la llamamos Malintzin, ¿no? O que Malinche sería Cortés, aunque siempre también nos lo han contado mal, como la Malinche, como si fuera ella. Además, lo de Malinche le ha venido muy bien el nombre, quiero decir, a la tradición, digamos, educativa, odiadora de lo español, porque claro, empieza por mal hinche, y además pues en México también se dice pinche mucho, ¿no? Entonces, la malpinche, decían cuando yo vivía allí de jovencito, y cosas peores. La traidora a su patria, ¿por qué? Porque trabajó para los españoles. Bueno, es que antes había sido una esclava de los otros, que se la regalaron a los mayas. O sea, que ¿en qué quedamos? ¿Es mejor ser esclava o es mejor terminar siendo la amante del capitán general y dándole un hijo y casándote con otro soldado español y terminando siendo una noble? Bueno, aquí tenemos un códice en el que se la ve a ella de pie al lado de Cortés, sentado hablando con unos embajadores de donde fuera. En el caso, Cortés llegó con unos cuantos soldados, no sé, la cifra nunca está muy clara, 500, 800, fundó la Villarrica de la Verdadera Cruz, la Villarrica de la Veracruz, la primera ciudad española en este hemisferio. Y bueno, pues de allí, sobre todo, pues lo empezaron a recibir embajadores de muchos sitios, entre otros de México, de Tenochtitlan, que no querían que se quedaran, porque por un lado, pero por otro lado les llamaba mucho la atención, evidentemente, por ejemplo, los caballos, porque nunca habían visto un animal tan grande en Mesoamérica, y no entendían al principio, esto se ha dicho millones de veces, yo solo lo repito, eso de que si eran un mismo ser, el jinete a caballo y el caballo, el tema de la pólvora también, bueno, pero tampoco había, creo que había 13, no sé si había 13 mosquetes, bueno, muy poquitos, y caballos tampoco había mucho. Esto no es un ejército invasor, no es los mexicas todos mudándose de sitio hasta que encuentren una señal. Estos son menos de 1000, digamos, sí, seguramente menos de 1000 hispanos que venían de vivir en Cuba y en estos sitios, que estaban habituados ya a las Indias,
y que, oye, pues sí, querían riqueza y querían gloria y querían poder. Y conforme fueron avanzando mira, aquí hay una maravillosa foto, ¿no?, de Camino de México. Conforme fueron avanzando por Mesoamérica, se dieron cuenta, o Cortés se dio cuenta, de que había aquí una oportunidad que podía aprovechar. Había una serie de civilizaciones, como son los tlaxcaltecas, que los menciono en primer lugar porque son los principales y mejores aliados de Cortés siempre, a lo largo de toda la historia, y luego de Castilla, y luego fueron soldados castellanos que fueron a Filipinas, por ejemplo, y los que poblaron el norte, y los que poblaron Guatemala, sobre todo tlaxcaltecas, insisto, y otras, luego muchísimos texcocanos, xochimilcanos, bueno, un montón de naciones nativas que vieron en Cortés la oportunidad para unirse contra el enemigo común, que era Tenochtitlan. Y entonces, bueno, pues esto también lo aprovechó Cortés para ir llegando a Tenochtitlan hasta el punto que cuando llega la primera vez llega al mando de un ejército indígena. Un ejército indígena en el que había unos cuantos españoles, ¿no? Y bueno, cuando llega a Tenochtitlan, ahí sí que sé que se produce algo curioso, ¿no? Que es ese encuentro entre Cortés y Moctezuma, que vamos a ver aquí tanto en códices como en dibujos, bueno, como iba a decir en fotos no, pero bueno, en todo lo que podamos contar, la manera en la que podamos verlo, ese sí fue un encuentro entre dos mundos. Porque a Tlatoani no se le podía ni tocar y Cortés fue a abrazarle como un hermano. Pero luego al final Moctezuma le cogió de la mano a Cortés y lo llevó para adentro de la ciudad. Una ciudad enorme, como no habían visto desde luego los españoles, y mucho menos en las Indias, construida de esa manera, en el centro de un lago, bueno, con sus accesos controlados, con esas pirámides, con ese olor tan espantoso, porque evidentemente la Plaza Mayor gedía a toda la muerte que se llevaba a cabo ahí todos los días. Ahí eso, que sacrificaran a 5.000 personas era un día malo para... Bueno, y los alojó en el palacio de su padre. Y a partir de ahí empieza pues una relación entre Moctezuma, Cortés, etcétera, etcétera, que curiosamente cuando se va a estropear del todo va a ser porque, como dije al principio, los españoles tenemos el enemigo dentro. Entonces, cuando llegó Pánfilo de Narváez, enviado por Diego de Velázquez Diego Velázquez, no digo que no es el pintor, de Cuba, para, digamos, terminar con Cortés, y que desde su punto de vista se había saltado las leyes y los permisos que le había dado el gobernador para poblar, pues claro, para empezar, Moctezuma y los mexicas se dieron cuenta que no todo era tan bonito, que aunque todos fuéramos cristianos y le hubieran empezado a hablar de la Virgen y de que Jesucristo se sacrificó para que nadie tuviera que sacrificarse después, etcétera, etcétera, y lo que fueran diciendo los pocos y pobres frailes que iban con la expedición, pues al final vieron que no todo era tan bonito y que evidentemente ni el que había regresado era Quetzalcóatl, ni estaba todo tan atado como pensaban en el lado español. Y entonces Cortés pues tuvo que elegir qué hacer, si quedarse en Tenochtitlan y que Pánfilo fuera estropeando todo lo que había hecho por el camino, o ir a la costa y dejar a Pedro de Alvarado al mando de los que se quedaban en México. Hizo esto último, fue a la costa, venció a Narváez, y como sabremos, Pedro de Alvarado pues llevó a cabo lo que se ha venido a llamar la matanza del Templo Mayor, que realmente nunca se sabrá. Claro, para los en las crónicas españolas lo que dicen es que les habían rodeado los nobles y les iban a matar, cosa que era muy fácil que ocurriera. Pensar que estamos hablando de, no sé, 400 personas, porque Cortés se llevó a gran parte del ejército solas en medio de una ciudad
de no sabemos cuánta gente, cientos de miles. Una ciudad, desde luego, más grande que la ciudad más grande que hubiera en España, más grande que Sevilla. En fin, el caso es que, por lo que sea, con razón o sin ella, pues hubo una matanza. Y entonces cuando regresó Cortés con unos cuantos soldados más de los que había regresado, ya unos 1500 o lo que sea, pues tuvo que enfrentarse con la situación que ya la sabemos todos, que estaban sitiados y que no sé qué, que tuvieron que huir en lo que se ha llamado la Noche Triste, porque salieron con lo opuesto y sufrieron una gran derrota. Aún así, salieron de la ciudad, lo cual ya es bastante complicado. Y luego fue la famosa batalla de Otumba, en la que increíblemente los malheridos españoles vencieron a los mexicas, con lo cual pudieron pues reorganizar sus alianzas con todos los demás pueblos indígenas de Mesoamérica para volver a Tenochtitlan y finalmente en 1521, insisto, con la ayuda de todos los demás, conformar un ejército de unos 99.000, digamos, nativos, indios, indígenas, como los queráis llamar, y 1.000 españoles, con los que vencieron a la ciudad de Tenochtitlan, en la que, bueno, Cuauhtémoc hizo que era el Tlatoani actual, pues cometió una serie de cobardías. Después de matar de hambre a la gente, intentó huir, lo cazaron, bueno, en fin. Mira, el lienzo de Tlaxcala es otro códice que nos cuenta precisamente cómo fue esta conquista de la ciudad en el lago, ¿no? El caso es que, bueno, pues a partir de ahí se pacifica México, se pacifica Tenochtitlan, se pacifica Mesoamérica, hasta el punto que Cortés se dedica a recibir embajadores de distintas naciones, como vemos en este códice, a reorganizar o a organizar una nueva España, que es como se llamó por el orgullo que tenía de la tierra en la que estaba, de la tierra que había ganado. En ese instante, obviamente, recién vencidos los mexicas, la gente de Tlaxcala y los demás indígenas podían haber eliminado a los españoles, así, pero no lo hicieron, entre otras cosas porque eran sus aliados, y entre otras cosas porque no hubo invasión. ¿Dónde está el ejército invasor español? ¿1.000 personas? ¿1.000 personas son capaces de conquistar México? No serían capaces de conquistar Cuba, seguramente. O sea, quiero decir, ¿de verdad alguien se ha creído eso? Insisto, ¿dónde están los invasores? Los invasores serán los aztecas. Entonces, ¿qué quiere Claudia? ¿Qué entiende Urtasun? ¿Que hay que pedir perdón? ¿A quién? ¿Por qué? O sea, a todos los indígenas que liberaron de ser comidos y sacrificados y que les sacaran el corazón en vivo, a esos evidentemente no hay que pedirles perdón. ¿Y a los mexicas? Esto es como si de pronto, dentro de 300 años, alguien dice que los que liberaron los campos de concentración deberían de pedirle perdón a los alemanes por haber liberado los campos de concentración. O sea, es una auténtica locura. Pero bueno, vamos a ver. La Ciudad de México, Tenochtitlan, la nueva, Coyoacán, si quieres. Coyoacán es un barrio de México y la zona colonial maravillosa donde está la casa de Cortés, que como podemos ver en esta foto, es una casa amurallada, ¿no? Anda, pues no, resulta que no. Es una casa que está en una placita con una altura de, no sé, 2 metros de valla, que ni siquiera es una valla, es una casa normal, como todas las demás de alrededor. Entonces, ¿este Cortés es el general de los invasores y no vive en una fortaleza? No, es curioso, ¿no? Y los soldados españoles hicieron un castillo y se atrincheraron ahí. No, vivían cada quien en su casa, cada quien en un sitio, separados unos de otros. O sea, no hay un ejército. ¿La ciudad que fundaron o refundaron sobre Tenochtitlan tenía murallas? No, no tenían murallas. ¿Construyeron castillos? No, construyeron, por ejemplo, la Catedral Metropolitana, que está ahí en el Zócalo. ¿Un invasor construye una catedral? Evidentemente no. ¿Un invasor construye un acueducto, como este de Querétaro?
No, ¿verdad? Yo creo que no. Un invasor construye un hospital, que por cierto sigue en pie, fundado por Cortés. Es que no lo termino de entender. Un invasor funda una universidad para que estudien los invadidos. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que nos han contado una mentira enorme, porque les interesaba contarnos esa mentira. Nos han contado, ¿qué es esto? O sea, ni Cuauhtémoc era un héroe, ni los mexicas eran gente de fiar, ni nada de nada. No hay que pedir perdón a nadie, por supuesto. O sea, pero es que de hecho, la gente de Tlaxcala, la gente de todas las ciudades de alrededor del lago, todos se aliaron con los españoles. Nadie le hizo daño a los españoles. Si hubieran sido invasores, les llamamos conquistadores porque tampoco tenemos una manera de hablar cómo se llama esto, ¿sabes? Pero no hay una... Bueno, es más, ni siquiera impondrán su idioma, que se impondrá después, cuando México se independice. Cuando México se independice, y como vimos en un capítulo de los del principio, y pierda más de la mitad del territorio a manos de los yanquis. De hecho, lo vendió. No, es que hubo una guerra, otra guerra, otros 1000 soldados yanquis esta vez fueron capaces como para... No, hombre. También otro día podemos hablar de Texas, de la guerra de Santana, el dictador entonces mexicano, contra 4 payasos en Texas, que entre otras cosas estaban pidiendo su derecho a tener esclavos. Creo que hubo como 1500 soldados lejanos y consiguieron la independencia de un territorio que es más grande que la península ibérica. Algo pasa, o los soldados mexicanos eran muy malos o nos han contado mal la historia. Y yo creo que es que nos han contado mal la historia. Pero vamos, no es que lo crea yo, es que todos los historiadores normales lo creen. En cambio, en las escuelas siguen enseñando mierda, con perdón. O sea, siguen enseñando que no, que si invadimos o juzgamos, que si conquistamos... ¿Dónde está ese ejército invasor? ¿Dónde están esas fortalezas que tienen que crear para protegerse de sus invadidos, de los indígenas? No habría sido muy fácil, muy fácil. Si toda esta tontería que nos cuentan, si esto fuera verdad, no habría sido muy fácil que hubieran asaltado la casa de Cortés o las casas de todos los conquistadores que estaban repartidas, unos en Coyoacán, otros allí, otros acá, y los hubieran matado a todos el mismo día y ya está. Y no lo hicieron. No lo hicieron porque no eran invasores, eran amigos que les habían ayudado a librarse de la civilización más oscura y sangrienta que ha habido sobre la Tierra. Claudia tiene que pedir perdón a los mexicanos por ser heredera de un gobierno que perdió más de la mitad de México a manos de los yanquis. Claudia y toda la gente que habla como si Cuauhtémoc y sus esbirros sanguinarios fueran una civilización avanzadísima, limpia, guapa y todo eso, tienen que pedir perdón a los tlaxcaltecas y a todos los indígenas y mestizos mexicanos, que son realmente los que sobrevivieron a los mexicas, gracias a Cortés y gracias a todos los soldados indígenas que le acompañaban. Insisto, a lo mejor uno de cada 100. 100.000 soldados, imagináis 100.000 soldados tlaxcaltecas, totonacas, etcétera, etcétera, y 1.000 españoles. ¿Qué podían hacer los 1.000 españoles? En fin. Bueno, seguramente ya conocéis a Juan Miguel Zunzunegui, que estuvo por España hace poco. Os recomiendo muchísimo que le sigáis en todas partes. Él cuenta esto que yo he contado, pero mucho mejor y con mejor acento mexicano. Y ha sacado este libro chulísimo, que lo recomiendo mucho, en la que nos cuenta todo lo que os he contado y mucho más. Insisto, con muchos mejores argumentos si queréis. Pero la cuestión es muy simple. Quiero que os quedéis con 3 conceptos. 1. Primero, Mesoamérica fue invadida por los aztecas. Segundo, los vecinos de los aztecas, ayudados por unos cuantos aventureros españoles, hicieron una guerra contra los aztecas y terminaron con ellos. Punto, se acabó. Y a partir de allí existió una maravilla, que podemos llamarlo hispanidad, Nueva España, mestizaje, lo que quieras, una maravillosa civilización en la que juntos y durante siglos construimos obras como catedrales, como acueductos, como caminos, como el camino de tierra adentro, como
como hospitales, como sitios, ayudas para que los que vivíamos allí viviéramos mejor, no para sojuzgar a nadie. Nunca hubo invasores, y la prueba de ello es que nunca hubo fortalezas donde tuvieran que esconderse, ni campos de concentración donde sojuzgar a los demás. Es más, ninguna ciudad tenía murallas para protegerse de los vecinos. Si acaso donde hubo que poner algún fuerte fue en las fronteras, en el mar, en Veracruz, en Cuba, para protegerse de los indígenas, ¿no? Para protegerse de otros europeos peores, de los ingleses y de gentuza como ellas. En fin. Bueno, amigos, yo creo que más o menos con esto queda contado lo que os quería contar hoy de que va a haber. Dejémonos de tonterías, no sigamos el wokismo imperante, ni esas modas de hay que pedir perdón, no hay que pedir perdón, hay que dar gracias. Por ahí había un meme, ¿no? De una chiquita, pues de una chica pues como de Veracruz, ¿no? Que decía, somos las descendientes de las mujeres que los mexicas no pudieron sacrificar. Eso es. Nadie pide perdón por liberar a nadie del yugo enemigo. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí en Historia Confidencial con Paco Álvarez el Romano. Recomendárselo a vuestros amigos, también a vuestros enemigos que se merecen saber algo, y como siempre digo, hazte romano. Nos vemos en la siguiente, amigos. Hasta luego.